Y siempre, en cuanto iban con textiles, decían que no. Y entonces, como de repente esto da un cambio tan brutal y no hay galería que se precie, que no tenga una o dos artistas textiles en nómina ahora mismo, y los museos parece que compiten por buscar el textil que tienen en sus almacenes y sacarlo corriendo, ahora parece que todo el mundo, de repente, siempre han visto la potencialidad del arte textil. Bueno, pues no. Bueno, bienvenidas personas deliciosas que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla. Yo soy Nares, ya lo sabéis, y hoy tenemos la suerte de tener una nueva Master Room, y una Master Room distinta. Bueno, no tan distinta, pero sí distinta en temática. Hoy nos acompaña una mujer que primero fue profesora de primaria, luego licenciada en Historia del Arte, después tejedora en telar, después diseñadora textil, experta universitaria en gestión directiva de organizaciones sin ánimo de lucro. Además ha sido presidenta de Asociación para la Creación Textil de Oficio y Arte y ahora pertenece, si no me confundo, y ahora me dirá ella, a la Asociación de Creadores Textiles de Madrid. Bienvenida y qué suerte tenerte para hablar hoy con nosotras, Lala de Dios. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme a vuestras Master Room, que en compañía de estupendos artistas que he estado viendo, y bueno, es un honor. Lo de las asociaciones las lío un poquito, porque... ¿no? Bueno, es normal. No, bueno, es que es un poco lioso, la verdad. En el año 88, con otras compañeras, fundamos la Asociación de Creadores Textiles de Madrid. Ajá. Eso en el 88. Hace 2 años o año y medio decidimos cambiarle el nombre, que era de lo más incorrecto, claro, porque creadores éramos todas chicas, bueno, hay un chico también, y siempre ha habido esa proporción, como 51, cosas así. Y además la queríamos hacer de ámbito estatal a nivel legal, ¿no? Entonces ahora somos la Asociación para la Creación Textil. Y ahora soy la presidenta y bueno, ya de momento... Vale. Entonces lo voy a decir yo bien ahora. Eres la presidenta de la Asociación para la Creación Textil. Exacto. Y ahí está, ahí se queda el asunto. Y también, bueno, no se queda del todo. También soy la presidenta de Oficio y Arte, que es la Organización de Artesanos de España, que es una especie de federación. Y no es textil, es todo tipo de oficios artesanos. Sí, porque una de las cosas, y por aquí ya vamos a empezar, que tú has insistido cuando hablábamos en las previas, cuando nos estabas mandando información tuya, etcétera, era de, pero yo no soy artista, a mí no me llaméis artista, yo parecía que faltaba que dijeras, ¿para qué queréis que hablar conmigo? Pero... yo recuerdo que yo te conocí, coincidimos precisamente en algo que organizó Ana Musma en cuarentena, un encuentro, bueno, para mí fue maravilloso, fue una tarde genial en el que erais unas cuantas ponentes y luego éramos otras muchas detrás cosiendo y escuchando a las que hablabais. Y yo recuerdo que es que el ratito que tú hablaste, yo estuve con la boca abierta. Yo dije, desde ese momento yo dije, yo quiero hablar con Lala un poquito más, con un poquito más de tiempo. Entonces, tú no te consideras artista en absoluto, sino artesana, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, yo siempre he oído de un poco de estas clasificaciones de artesana, artista, diseñador. Cuando yo empecé, yo fundé mi taller que se llama Índigo en el 81 y esta división, que además era una jerarquía claramente, con la artesanía abajo de todo y el arte arriba de todo y en el medio el diseño, los diseñadores nos la colocaban muy así siempre, ¿no? Pero yo siempre pensaba, bueno, que no sé, yo conozco gente que hace un poco de todo, que de repente diseña, que de repente es artista, de repente se hace ella misma las cosas, con lo cual soy artesana, con la definición de artesanía en la mano. Ahora mismo hay muchísimos diseñadores que podrían ser artesanos. Y siempre es una división que nunca me ha gustado mucho. De hecho, cuando fundamos la asociación, usamos la palabra creadores, creación, porque nos parecía que era lo que englobaba un poco todo y era el nexo común, ¿no?
Pues esa palabra precisamente es la palabra que utilizamos nosotras, tanto en los obradores que hacemos, ¿no? Porque nosotras obramos siempre y es lo que al final lo que nos mueve, pero luego por otro lado es una de las palabras que nos mueve a nosotras como asociación también, porque la palabra poesía viene justo de esa etimología, significa creación. Claro. Y ya está, sin ningún apellido más ni nada por el estilo. Así que yo normalmente me defino por el oficio. Decía que soy tejedora. Eso es. Luego, últimamente, lo de historiadora del arte, que es muy curioso, porque estoy como cerrando un círculo ahora. Es decir, yo estudio historia del arte porque en realidad la estudié porque quería irme a Egipto a excavar. Es que realmente cuando eliges una carrera eres muy joven y no conoces la vida, ¿no? Por supuesto, nunca fui a excavar ni a Egipto, ni a Burgos, ni a ningún sitio. Y nunca conseguí, jamás en mi vida, conseguí un trabajo que tuviera que ver con la carrera que estudié, jamás. Me he ganado la vida haciendo miles de cosas, pero desde luego con la carrera no. Y tampoco me interesaba tanto, porque yo soy gallega, yo nací en Coruña, estuve viviendo allí, y yo vine a Madrid con 17 años y vine en el 68 a la universidad. Y claro, 68, pues un año, mayo del 68, todas estas cosas. Un año perdido a efectos académicos prácticamente, la universidad estaba cerrada un día sí y al siguiente también, y luego había que ver aquella universidad lo mala que era. Quiero decir, no puedo decirlo de otra manera, porque no había libertad de enseñanza, ya para empezar, ¿no? No había libertad de cátedra. Y en cuanto tenías un profesor que sacaba un poco los pies del tiesto, que eran siempre los que te interesaban, pues los expedientaban a la calle, ¿no? Ya. Entonces yo, claro, por ejemplo, arte contemporáneo, empezamos en Goya y terminamos en Goya. Ajá. Y tampoco hicimos Goya bien, porque Goya tiene cosas súper interesantes y Goya se le puede considerar progresista, ¿no? Quiero decir, una persona de ideas avanzadas, muy sensible a muchas cosas, a injusticias, o sea, un liberal, o como se le quiera llamar, un libre pensador. Y se tuvo que exiliar, de hecho, ¿no? Pero bueno, pero esa parte no la vimos tampoco. O sea y entonces en arte contemporáneo salí de la facultad como salí. O sea, con mi título bajo el brazo, salí como entré, quiero decir. Y bueno, y así todo, ¿no? Y es ahora, curiosamente, cuando a través del textil estoy como cerrando un poco el círculo. Es decir, estoy estudiando cantidad de historia del arte, estoy leyendo cantidad de libros, intentando entender los paradigmas del arte, el cambio de paradigma que se ha dado con el arte contemporáneo, porque para entender un poco el cambio brutal que se ha dado con el textil, porque llevo toda la vida, o sea, yo no soy artista, porque nunca, no soy, pero tengo cantidad de amigas que sí lo son, ¿no? Claro. Y que han intentado durante muchísimos años meterse en el sistema del arte, es decir, salir del circuito paralelo de exponer en cajas de ahorros y en salas así, digamos, de centros culturales, e integrarse en lo que es el sistema del arte, ¿no? En galerías de arte y en museos de arte contemporáneo y tal. Y siempre, en cuanto iban con textil, les decían que no. Y en cuanto tenían una determinada edad, también les decían que no, porque eran mayores, o sea, que es que era por los dos lados aquello. Y entonces, como de repente está dando un cambio tan brutal y no hay galería que se precie, que no tenga una o dos artistas textiles en nómina ahora mismo, y los museos parece que compiten por buscar el textil que tenían escondidos en sus almacenes y sacarlo corriendo. Ahora parece que todo el mundo, de repente, siempre han visto la potencialidad del arte textil. Bueno, pues no, hasta ahora no lo había visto nadie, por lo visto. Y entonces estoy intentando entender eso y posicionarlo dentro de lo que es ahora mismo el arte contemporáneo, ¿no? Yo tengo como dos ideas que me gustaría plantearte y puedes empezar por la que quieras. Por un lado, si estuvieras delante de alguien que no tiene ningún conocimiento del tejido del arte textil, ¿por dónde empezarías a contarle? Esa sería como la primera. Luego ya la segunda tiene más que ver con tu propia trayectoria y tu propio flechazo con el textil. ¿Cuál es por cuál quieres empezar? Por la primera. Venga. Porque es más corta en realidad. Si alguien está interesado en arte textil y no sabe nada, y además, de hecho, yo tengo alumnas que están en ese caso, ahora mismo tengo dos, que son gente que está haciendo prácticas,
además un máster de prácticas artísticas contemporáneas, yo tengo una tendencia, yo creo que las cosas nunca surgen de la nada. Claro. Tengo una tendencia a buscar un contexto y a enmarcar y a buscar las causas. Al final soy muy historiadora, o tengo una mente muy cuadriculada, no sé. Entonces yo siempre que doy clases sobre los orígenes del movimiento del arte textil y la situación actual, que es un tema además que he dado ya bastantes charlas, incluso en museos y tal, empiezo hablando del tapiz medieval. O sea, empiezo hablando del tejido artístico en Europa, en Europa ese era el tapiz. En otros continentes, en otras culturas han sido otros textiles, pero en Europa ha sido el tapiz. Y entonces explico un poco cómo lo que era el tapiz medieval y el cambio que hubo a partir del Renacimiento, con que empieza a surgir la división entre los artistas, que son los pintores, y son los genios con mayúscula, y los artesanos, que son los tejedores y tal. Y eso no hizo más que crecer a lo largo de los siglos, ¿no? Hasta llegar a mediados del siglo XX, hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial, que por una serie de circunstancias el tapiz clásico en Francia tiene un gran renacimiento, todos los grandes artistas, pintores, Picasso, Matisse, todos estos empiezan a autorizar que sus obras se tejan, porque también podían vender tapices y una forma de llegar a gente que no podía comprar sus pinturas. Y entonces el gobierno francés y digamos, el establishment de la cultura en Francia como que piensan como que intentan también un poco afianzar esa supremacía. Hay que pensar también que estamos después de la Segunda Guerra Mundial y Francia era un país en un estado calamitoso, como toda Europa, pero Francia peor porque Francia había sido un país invadido y había sido un país dividido. O sea, había una parte que había colaborado con el nazismo y había otra parte que estaba en la resistencia. Y entonces, bueno, querían un poco curarse a sí mismos, creo yo, ¿no? Y montan una operación para mayor gloria de la cultura del tapiz, que lo consideran un símbolo de su cultura, y crean una organización y deciden crear una gran bienal sobre la tapicería que cada 2 años se exponga todo lo que estaba haciendo en el mundo y tal. Y la crean por razones políticas, porque es en la etapa en que Europa está dividida en 2 bloques, estamos en la Guerra Fría, y deciden no crear esta organización y estas bienales en Francia, sino en un país neutral, en Suiza. Entonces así surgen las bienales de Lausanne, que son míticas y cualquiera que estudie arte textil pues tiene que saber lo que pasó ahí, ¿no? Y tú tienes precisamente sobre eso toda una ponencia del tapiz al arte moderno, ¿verdad? Que además debajo de este vídeo, en los comentarios, vais a tener un enlace directo a esa conferencia porque es interesantísimo. Tú dices la del Museo Picasso, ¿no? De Málaga. Sí, exacto, esa, ¿no? Sí, he dado más, pero esa es la que en la que se puede encontrar. Y entonces, bueno, y toda la historia de las bienales, que en realidad el objetivo era glorificar el tapiz clásico, pues salió justo al revés. Salió un poco el tiro por la culata, ¿no? Absolutamente. Aparecieron una serie de mujeres, bueno, todos los pintores que pintaban cartones para tapices eran todos hombres, todo era muy clásico, y aparecieron una serie de mujeres, artistas, que no seguían ninguno de los cánones tradicionales. O sea que, en parte por necesidad, porque muchas estaban en países del este, como Polonia, como Yugoslavia, y no había lana o no había buena lana, y entonces tejían con lo que tenían a mano, con cuerdas y tal. Y entonces, bueno, y además no les gustaba nada. Bueno, se lanzaron como a conquistar, como a sacar la obra del muro, a conquistar el espacio, primero el volumen, la textura, pero al final el espacio. O sea, al final crearon escultura, ¿no? Y eso es una historia interesante. Y lo más interesante de todo es que, siendo así, que hubo artistas maravillosas y de mucha calidad que están exponiendo ahora, por ejemplo, en Londres, en la Tate Modern está Bakanovich, que es una de las grandes figuras, pues al final no consiguieron nada. La Bienal empezó en el 64, terminó en el 95, las Bienales, y terminaron en un callejón sin salida. O sea, no consiguieron integrar el textil dentro del mundo del arte, y del 95 hasta, digamos, 2012, 2000 tal, que empezó, pues ha habido un desierto, una especie de agujero, casi un agujero en el tejido, ¿no? Justo ahí. Sí. Y ahora de repente no, pero ahora marcado en el movimiento, en toda la ruptura que ha supuesto el arte contemporáneo con el arte moderno, o sea, con todo lo anterior, pues de repente el arte contemporáneo que coge mujeres, coge
países que me parecía que no existían, es decir, que ha cambiado totalmente, ¿no? Pues entonces, y coge medios que antes se pensaba que no eran, como el textil, que antes se pensaba que no eran artísticos, que no eran dignos, ¿no?, de hacer arte, digamos, pues ahora de repente el arte textil encaja ahí perfectamente, ¿no? Y realmente para mí la pregunta es, ¿qué va a pasar dentro de 20 o 30 años? O sea, va a haber otro cambio, esto se va a quedar, en fin. ¿Y tú otra pregunta? Habrá que verlo, sí. Ahora vendría entonces la otra. Ahora vendría, no sé si la complicada, que sería esta, la de que nos cuentes un poco cómo fue tu flechazo con lo textil, como por dónde empezaste a tirar de ese hilo y cómo y cómo se fue construyendo esto que ahora llamamos tu trayectoria, que es enorme. Y además muy diversa, porque luego esto te ha llevado no solo a un montón de partes del mundo, sino a transitar caminos que a priori no tienen que ver con el textil, aunque en algunas cosas sí, y a mí me gustaría que fuéramos después, comentáramos un poco más sobre eso. Pero ¿cómo fueron los primeros pasos? Pues fueron curiosos porque yo no había cogido una aguja en mi vida, por ejemplo. O sea, yo tenía un problema de la vista de nacimiento, tenía cataratas congénitas y no veía normal, ¿no? Hice una vida normal y era una gran lectora y tal, pero bueno, nunca he visto normal. Y con lo cual, bueno, pues como era muy buena estudiante, pues en cuanto estudiaba bachillerato y tal, pues las profesoras de labores me daban un 5 y ya estaba. Porque lo demás tenía matrículas y eso, ¿no? Y además porque veían que yo me esforzaba, vaya. Pero que sí, que yo no tenía ninguna tradición de coser, igual que no la tenía de cocinar, porque eso, bueno, pero eso ya fue por ideología, es decir, bueno, pues se supone que lo que tenemos que hacer es coser y cocinar, pues no. Y ya cuando ya había acabado la carrera y andaba yo por los 26 o 27, empezó a apetecerme hacer algo manual, hacer algo con las manos y algo que estuviera a mi alcance, ¿no? Y entonces, bueno, fue de casualidad, como pasan muchas cosas en la vida. De repente una vez pasé por el callejón de Jorge Juan, había una galería y había una exposición de tapices de un grupo de artistas que trabajaban juntas, tenían un local, bueno, un chalecito, y trabajaban juntas allí, entonces había una exposición de tapices. Entonces me atrajo inmediatamente, ¿no? La materia, la tactilidad. Yo soy mucho de bueno, como todo el mundo, vas a un tapiz y te da ganas de tocarlo. Yo, de hecho, a veces los toco sin que me vean y alguna vez me ha saltado la alarma también. Y entonces pensé que aquello me apetecía mucho y a ver, y luego estuve tiempo buscando dónde aprender, porque en aquella época no había ningún taller en Madrid, y esto era a finales de los 70. Y al final encontré una escuela oficial que era de la antigua organización sindical franquista, pero no daban clases de tapiz, daban clases de tejido en telar de pedales, de lo que se llama tejido en bajo lizo. Entonces dije, bueno, pues aprendo eso, si no hay tapiz, pues esto parece lo más parecido, ¿no? Y luego ya aprendí, y estuve allí un año, yo daba clases, pero estaba en paro entre un colegio y otro, daba clases de inglés. Y entonces, pues bueno, estuve yendo un año a aprender todas las mañanas, me enseñaron muy poquito, y porque yo creo que lo que sabían lo sabía muy bien, pero sabía muy poquito. Y no estaban nada abiertas a la innovación, porque yo ya compraba libros fuera y me traían libros de fuera, y yo llegaba toda contenta con un libro. Mira, se puede hacer doble tela, podemos tejer una tela arriba de trabajo, y eso no se puede hacer, me decían. Bueno, vale, no discutiré. Y bueno, luego seguía aprendiendo por mi cuenta, y luego fueron una serie de circunstancias personales. Mi primera intención es que fuera una afición, ¿no? Yo me veía dando clase, pensaba hacer oposiciones para instituto, porque estaba dando clase en colegios privados. Pero bueno, conocí a la persona que luego fue mi pareja durante 40 años largos, y como él tenía maquinaria para hacer madera, porque estaba haciendo juguete didáctico, le dije si me hacía un telar. Alquilé un local con unas compañeras de la escuela. Cuando terminamos, era un local a pie de calle, además en Malasaña, pasaba muchísima gente. Nos pedían clases, si les enseñabas luego te pedían telares. Entonces mi pareja empezó a hacer telares y al final, después de unos años, fundamos los dos el estudio y nos dedicamos a eso pues hasta hace muy pocos años. Y eso nos ha dado pie a, como decías antes, a
pues a trabajar fuera de España en proyectos de cooperación al desarrollo, a darnos cuenta digamos, de la baja consideración social que tenía la artesanía y que este era un tema colectivo y que para resolverlo había que asociarse y estar unidos y entonces un poco todo fue llevando unas cosas fueron llevando a las otras, ¿no? Claro, porque el arte textil, por un lado, o la creación textil, no voy a dejarme del arte, voy a alejarme un poco del arte, pero la creación textil es universal. En todas las culturas del mundo hay creación textil con las fibras que se tengan más a mano, por un lado. Pero luego, por otro lado, tiene esto que yo recuerdo mucho de cuando era pequeña con mi abuela. Mi abuela enseñaba a coser a las chicas del pueblo y entonces se formaba el filandón o el corrillo de por las tardes con las sillas de enea, todas en verano a la fresca y en invierno dentro, al lado de la chimenea, todas cosiendo. Entonces, siempre ha sido una actividad muy colaborativa, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, sí, más en los pueblos y en las zonas rurales mucho más, ¿no? Pero es que en los pueblos pequeños, porque yo ahora vivo en un pueblo muy pequeño, aquí en el sur de la Comunidad de Madrid, y sí puedo decir que las cosas son más colaborativas en los pueblos. Claro. Lo veo aquí cuando vivimos una situación límite, cuando Filomena, por ejemplo, que además en donde yo vivo, pues hizo mucho más frío, estando al sur, cerca de Aranjuez, hizo mucho más frío que en el Escorial y mucho más tiempo. Pues yo vi la solidaridad, cómo se organizaban las vecinas para ayudarme, por ejemplo, ¿no? Porque yo tenía un problema serio en casa y no podía salir y tal. Y bueno, yo creo que en los sitios pequeños hay más costumbre de colaborar, porque es que dependes mucho de la buena voluntad del grupo en el que estás, ¿no? Pero el textil en los sitios pequeños yo creo que sí tiene esa vertiente colaborativa. Pero luego siempre ha sido, porque mi madre, por ejemplo, yo siempre hemos vivido en ciudades, ¿no? En Valladolid, en Coruña, clase media, pequeña clase media. Mi padre era maestro y mi madre no trabajó hasta que mi padre murió y mi madre dijo, uy, 4 niños pequeños, hay que trabajar. Pero mi madre nos enseñaba a hacer punto. Yo tengo una hermana que es casi de mi edad, le llevo yo solo un año y todavía nos reímos recordando, no nos gustaba nada hacer punto. Y mi madre nos decía que todas las tardes teníamos que dar 3 vueltas a nada, un trocito de nada, o sea, y lo veíamos como un horror y nos tirábamos toda la tarde porque no nos apetecía y tal. Nos enseñaba a coser, bueno, esas cosas siempre han ido como transmitiéndose también en las familias, ¿no? Y muy de mujeres, claro. Sí, sí, esa es otra, una actividad eminentemente femenina. Sí. Sigue siendo así, además, en todas partes del mundo el tejido sigue siendo principalmente una actividad de mujeres, ¿no? Puede que las fábricas no sean de mujeres, pero... Depende, porque en el momento que es profesional ya entran los hombres. Claro. Por ejemplo, en Marruecos, que es un sitio donde yo he trabajado mucho. Tú vas por los pueblos, bueno, el Atlas y tal, y son las mujeres en los pueblos las que tejen las alfombras, que son como la dote de ellas, ¿no? O sea, es como dinero. Solo las venden cuando necesitan dinero para algo. Y si no, las tienen ahí apiladas en la habitación mejor de la casa. Pero cuando es en plan profesional, para vender fuera y todo esto, entonces son hombres. No. Tú vas a la Medina de Fez, pues los talleres son de hombres. Y esto es un poco una tónica general, ¿eh? Quiero decir, siempre ha habido lo que es tejer para autoconsumo, tejer o bordar lo que sea, que se hacía en las casas y en las mujeres, pero en el momento que se profesionaliza suelen ser hombres. Eso refleja lo que había en todas las profesiones. Sí, sí, absolutamente. Antes estaba con el asunto de lo colaborativo, etcétera. Es que también, claro, ahora con todas las fábricas y toda esta profesionalización de la que tú hablas, parece que se nos olvida un poco cuál es el proceso, pero todo lo que tiene que ver en torno a la creación textil tiene asociados muchísimas otras actividades y muchísimas otras profesiones, desde el pastor, en el caso de la lana, o quien cultiva ahí la fibra que sea, ¿no? Aunque en España siempre hemos sido, esto es cosa mía, yo creo que no es cosa mía, o sea, yo creo que te la he escuchado a ti en alguna de las cosas que he visto tuyas por internet, que en España siempre ha habido, siempre hemos sido unos grandes, hemos tenido muy buena lana y luego eso se ha devaluado muchísimo. Sí, sí, sí.
Sí, bueno, en Europa en general las fibras europeas son el cáñamo, el lino y la lana. O sea, el cáñamo y el lino entre las vegetales, además las más antiguas, las que se usaron antes, porque todos los tejidos más antiguos encontrados son de lino o de cáñamo, no son de lana. Y los de lana vinieron un poco después. Y lo que pasa es que en España en concreto la raza merina, digo en España y debería decirlo mejor, en la península. La península. La merina es en portugués, en Portugal. Cierto. La merina pues es la raza que tenía la mejor lana, la merina española, que fue durante muchos siglos una fuente de riqueza para la corona y para los nobles y que se exportaba. Hoy como ayer se hacía lo mismo, así de mal, porque no se transformaba aquí. O sea, se cogía en sucio, se exportaba y se procesaba en otros sitios. Y bueno, y lo que pasa es que luego, también me lo habrás oído decir, en España somos un país que se come mucho cordero y mucho queso. Entonces las ovejas ahora mismo aquí se crían para carne y se crían para leche, para hacer queso después. Y entonces la lana, pues claro, se esquila porque los animales la tienen y hay que esquilarlos, pero es un subproducto, no se cuida la lana, ¿no? Entonces la lana en España ha perdido mucha calidad y ahora mismo ahora mismo es un momento esperanzador, como muchas otras cosas, ¿no? Porque hay muchísimos grupos en muchas partes de España trabajando para recuperar la calidad de las lanas, para preservar las razas autóctonas, porque claro, se habla siempre de la merina, pero hay muchas más razas autóctonas, sobre todo en zonas montañosas, claro. Razas muy adaptadas a determinados climas y que no tienen tanto valor económico, pero tienen un valor de patrimonio y de cultura. Y recuperar incluso, en una conversación que tienes interesantísima del año pasado, recuperar incluso lavaderos. Vosotras también, además, en tu caso, también hilas, tiñes o has hecho al menos estas actividades. Bueno, las sigo haciendo y las sigo enseñando. De hecho, yo sigo enseñando a tejer, a teñir con tintes naturales y el proceso de la lana. No sé hilar lino, que ya me encantaría, pero la lana sí, porque además es más fácil. Las fibras animales es más fácil, lo que tienen grasita. Ajá. Y los tintes ahora tiño más que nunca, porque además estoy colaborando con artistas que quieren telas tejidas a mano para sus piezas, claro. Y me lo estoy pasando muy bien, la verdad, porque es un reto, ¿no? Tienes que buscar determinados tonos y aprendes un montón, pero es un trabajo que me encanta hacer. Claro, esa es otra. Luego, en la creación textil no es solo una manera de abordar el material, porque está el telar. Tú eres especialista en telar. No, yo no tengo ni idea. Eso ya te lo digo. Yo tengo muy poca idea. En mi casa, ganchillo, punto, bordado y ya está. Esto era lo que había a la mano. Pero luego están los telares más grandes, de cintura, pequeños, con pedales, sin pedales, redondos. Ahí ya me pierdo muchísimo. A ver, hay muchas técnicas textiles y, por ejemplo, en este renacimiento que hay ahora, esta popularización del textil, es normal que la gente que no tiene una formación específica pues practique técnicas que son más sencillas, más fáciles de aprender y que no necesitan un equipamiento caro ni que ocupa mucho espacio. Entonces todo el mundo ahora está haciendo punto, está bordando, porque es que eso lo llevas en una bolsa, ¿no? Sí. Una bordadora en una cestita tiene su taller, o sea, total. La tela, los hilos, las agujas y tal. Claro, un telar, sobre todo si en plan profesional, pues ya tiene un precio, sobre todo necesita un espacio, necesita un equipamiento auxiliar, ya son cosas más, vamos, que ya requieren una decisión de decir, bueno, me profesionalizo un poco. Pero yo cuando empecé con el taller en el 81 fundamos Índigo, Enrique y yo, estaba de moda tejer, entonces, bueno, había muchísima gente que metía en casa telares enormes, o sea, sí. Que necesitan una habitación prácticamente. Sí. Para el telar. Oye, una cosa, en la creación textil, esto a lo mejor es una tontería, pero ¿hay algún tipo de síndrome de la página en blanco o del telar vacío? Esta cosa, ¿cuál es el proceso creativo al que tú te enfrentas? Porque claro, a mí me surgen muchas dudas, como por ejemplo, todo viene predeterminado, es decir, primero hay un diseño y tal, o hay lugar para la improvisación. ¿Esto cómo funciona? Mira, hay dos tipos de telares, ¿no?
Hay los telares para hacer tapices o alfombras, que son los telares verticales, que son los que encuentras, por ejemplo, en la Real Fábrica de Tapices y tal. Esos te permiten improvisar lo que quieras, porque al final tú montas la urdimbre, que son los hilos que van verticales, y puedes tener un diseño o puedes ir sobre la marcha. En el tapiz clásico siempre había un diseño. En el movimiento del arte textil, pues sobre la marcha, o sea, porque eran un poco los materiales, era un diálogo con el material, ¿no? Luego también es verdad que en el movimiento del arte textil lo que quería era huir. El telar es muy cuadriculado, o sea, el tejido es una cuadrícula. Y es un sistema binario, o sea, está en el origen de la informática. Sí. Y o sea, al principio, ¿no? De subir un hilo o lo bajo. Entonces, pero precisamente la gente de las pioneras del arte textil en los 70, todas estas, Magdalena Bakanovich, Sheila Hicks, todas estas, lo que querían era huir de la cuadrícula. O sea, por eso, curiosamente, aunque todas empezaron sabiendo tejer, luego se fueron hacia técnicas más primitivas y más sencillas, como los nudos, como los trenzados, cosas así, ¿no? Que técnicas de cestería, porque eran más libres y que se manipulaban con las manos, no estaban telar. Bueno, eso en cuanto a lo vertical. Pero yo trabajo, aunque yo empecé en el textil pensando en hacer tapices, luego lo que realmente aprendí a fondo, primero porque no había otra, porque en aquella escuela no se llaman tapices, pues yo aprendí tejido en telar de bajo lizo, que son telares, también se llaman horizontales, en los que puedes tejer todo tipo de textiles, pero que digamos que lo suyo más es tejer telas. Pueden ser alfombras, pueden ser telas finas, puede ser tela para moda, lo que sea, cualquier tela. Porque al ser una máquina, entre comillas, muy artesanal, es muy versátil. Tú puedes cambiar 4 cosas y cambias de materiales y de consistencia en lo que tejes. Entonces, en ese sentido, está más cerca del diseño. Porque cuando preparas la urdimbre, que es un proceso mucho más largo que en un telar de tapiz, pues ya tienes que tomar una serie de decisiones que va a condicionar bastante lo que luego puedes tejer y lo que no puedes tejer. Pero luego siempre al tejer tú puedes ir cambiando tu idea, porque puedes cambiar los materiales que pensabas hacer y puedes cambiar la estructura del tejido, la forma de entrelazar la urdimbre con la trama. Entonces es un tema apasionante porque además es inmenso. O sea, es que no se acaba nunca, ¿no? No, gracias a Dios, eso es lo bueno. Sí. Para mí eso es lo bueno que tiene. y luego el proceso es... hablabas de la página en blanco, sí, la urdimbre en blanco, yo eso lo he pasado mucho, ¿no? A ver, depende, si tú trabajas, yo ahora por ejemplo sigo tejiendo por encargos, ¿no? Y de vez en cuando preparo alguna pieza para alguna exposición, pero ya no hago producción para ir a ferias como he hecho mucho tiempo, no vendo a tiendas, tal. Entonces, claro, si tienes un encargo, pues tienes como el briefing del cliente, pues quiero lo que sea, una alfombra así, o quiero una bufanda con estos colores, estos tonos, estos materiales, tal. Bueno, pues eso ya es una buena guía, ¿no? Ahí tienes que decidir una serie de cosas técnicas, pero cuando ya es creación pura y dura, o sea que no es ningún encargo, tienes, pues al final sufres como yo por lo menos sufro. O sea, llega un momento que es que estoy ahí con la duda, con el no sé qué, porque claro, son técnicas muy lentas. Un pintor, yo creo que si se equivoca o no le gusta, pues repinta por encima. Pero en el tejido no es tan fácil, o sea, es tan lento de deshacer como hacer, ¿no? Y además porque tienes la idea, acabas de verla clara, haces pruebas y es verdad que, pero es muy gratificante, porque además, y es cierto que el material te dice cosas, que a lo mejor vas con una idea y de repente empiezas y a lo mejor das unas pasadas en el telar que no eran parte de la pieza, que las das para igualar o para lo que sea, y dices, anda, qué interesante esto, voy a seguir por aquí. No sé, es muy gratificante y además luego es muy relajante también. Puedes llegar a alcanzar un poco, no cuando estás creando, que es estresante, nervioso, eso puedes llegar a sufrir. Pero cuando ya tienes todo decidido, estás tejiendo y creas un ritmo tejiendo, o hilando también, la mano y el cerebro van coordinados y vuelas por ahí. Puedes llegar a una especie de estado zen muy, muy relajante. Y hace poco alguien me dijo que muchas actividades que tienen que ver con lo textil y con otro tipo de artesanías en las que hay una repetición del movimiento no es más que una meditación activa. Sí.
No es un dejar la mente en blanco, sino que la mente se va a quedar en blanco por el gesto que se va repitiendo, ¿no? A mí he de decirte que yo siempre he renegado mucho del ganchillo. A mí me gustaba mucho más bordar porque claro, bordar era dibujar. Entonces a mí eso me encantaba. Y hacer punto me parecía también, bueno, pues gracioso, lo de hacerle bufandas a amigos y cosas así, me gustaba mucho. Y el año pasado tuve la posibilidad con una artista textil, que yo creo que tú también conoces, Mercedes Bautista, y ella me enseñó a hacer ganchillo. Y cuando estoy muy nerviosa, esto de coger la aguja y pim, pam, ya algo que ya saben hacer las manos solas, es que te baja las pulsaciones, es que es una maravilla. Sí, está muy bien definido meditación activa. Mm. Sí, es una buena definición. Sí, ¿verdad? Cosas que te iba a decir con esto, claro, porque yo le he preguntado a mucha gente cuyo material de trabajo es el lenguaje, es el texto, sobre esto de que tengamos, de que ambas disciplinas partan de la misma palabra con la misma etimología, pero no he tenido la posibilidad o no tantas personas de preguntaros sobre esta asociación entre el tejido y el texto, entre cómo el lenguaje, cómo vamos usando el lenguaje como un hilo y cómo se utiliza en el tejido también. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que la de Dios ve entre texto y tejido? Tú que además tiendes a leer mucho y a conocer mucho de... Bueno, la parte de la relación etimológica, porque vienen de la misma raíz en latín. Los tejidos siempre son portadores de códigos, ¿no? Son lenguajes. Hay un artista que a mí me gusta mucho, que es Teresa Lanceta, que dice que el tejido es un lenguaje, ¿no? Que los tejidos, populares, tejidos como los tejidos populares marroquíes o de América Latina, pero todos los tejidos, antiguos, antiguos, también los modernos, ¿no? Pensemos en la moda, son códigos. O sea, el tejido seguramente surgió porque cubre necesidades básicas de las personas, como es cubrirse y abrigarse y tal. Pero enseguida, pues habría un hechicero que llevaba, yo qué sé, la capa más bonita o más adornada. O sea, siempre, al final siempre ha sido un símbolo también de poder, de jerarquía. Y bueno, todos los tejidos. Ahora lo que pasa es que muchos tejidos, estos antiguos maravillosos que están en los museos, pues su significado se ha perdido, ¿no? No, porque se ha estudiado mucho más, por supuesto, con eso de que eran tejidos, pues se ha estudiado mucho menos toda la iconografía de los tejidos que se ha podido estudiar la iconografía en la pintura o en la arquitectura o en la escultura. Y entonces hay mucho por hacer, pero siempre había los colores tienen un simbolismo distinto según qué cultura, los símbolos también, es decir, son textos, son escritos realmente. Y luego ya, no sé, cosas como los quipus, ¿no? De América Latina, de las culturas de Perú, incluso preincaicas, pues eso es un alfabeto que todavía se está intentando descifrar. O sea que... en un momento dado te hiciste experta en gestión directiva de organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo compaginaste esto? ¿Cómo lo uniste con...? En realidad fue porque yo llevaba muchísimos años gestionando la asociación, o sea, porque cuando fundamos Creadores Textiles en el 88, fui presidenta un montón de años y luego también fui secretaria, estuve casi siempre en la junta directiva haciendo unas cosas u otras. Y la gestionábamos yo y otras personas que estaban pues a base de sentido común y de muchas horas de trabajo. Y yo con la asociación, realmente con el trabajo en asociaciones he aprendido cantidad de cosas que no había hecho nunca, desde, de todo, desde montar exposiciones, comisariar, diseñar un plan de formación, hacer notas de prensa, un poco gestión cultural, diríamos. Y bueno, en un momento determinado pensé, bueno, igual estuve dudando realmente si hacer esto de gestión directiva de organizaciones o hacer gestión cultural. Pero como yo también en mis trabajos de cooperación al desarrollo
una parte del trabajo que me encargaban a veces era explicar a artesanos de otras partes del mundo qué ventajas tenía asociarse, pues pensé que realmente podría sistematizar un poco más lo que yo un poco sabía por experiencia y por intuición, ¿no? Y por eso hice el tema, lo podía hacer a distancia. Bueno, resultó complicado porque tenía que simultanearlo con el trabajo y con viajes y con miles de cosas, como todo el mundo. Pero bueno, ahí estuvo. Y luego todos esos programas que hiciste, porque ahora está, yo no sé si de moda, de no de moda, menos mal que ya empieza a haber como un espíritu crítico acerca de cómo hacer bueno, pues estas intervenciones en países en vías de desarrollo, etcétera. Pero sí que he visto que tú tienes que has tenido una larga trayectoria con esto y que has vivido diferentes experiencias hasta el punto de decir, bueno, la manera de ayudar a veces no siempre es ponerlo, no es no sé cuántos, también es, tú has hecho muchas de esas colaboraciones escuchando qué es lo que sucedía antes que nada. Sí, yo tengo una vertiente que a mí a veces la gente me dice que tengo una vertiente de política y tal. Claro, bueno, por un lado la cooperación, tal como se hace ahora, no es eso de que llegas a un sitio y les das lo que te parece, no. Eso, bueno, eso a lo mejor la cooperación empezó así, ¿no? Pero no, ahora, vamos, yo creo que ahora todos los gobiernos trabajan preguntan con la gente de allí, del país que vayas, y se les pregunta qué necesitan o que ellos son los que ponen las prioridades. Claro. Debería ser así, por lo menos. En la época que yo trabajé, más fuera que nada más en la época del gobierno de Zapatero, era así. O sea, sí. Y yo creo, por ejemplo, en Etiopía, que he estado bastante tiempo, y pues era así. Y además luego se intenta, en la medida posible, que toda la gente que trabaje en esto sea población local. O sea, que no vas con todos los expertos de fuera. Si hay expertos internos, locales, pues son los que trabajan. Claro. Y dicho esto, claro, suelen ser, yo trabajé era oficial, que yo trabajaba eran proyectos de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, de la ECIT. Había unas prioridades, por ejemplo, una prioridad de la mujer, se da prioridad a artesanas o a empoderar mujeres, una cantidad de cosas, ¿no? Y muchas veces, y claro, eran acuerdos con el gobierno de donde fuera, de Níger o de Etiopía, lo que fuera. Y bueno, pues un poco intentaban también llevar el agua a su molino, digamos, ¿no? Ellos tenían también sus prioridades y bueno, te ibas con un experto local que era del gobierno y que te filtra, claro, si además llegas sin hablar el idioma, pues te filtra las entrevistas, te organiza el programa y entonces, bueno, tú tienes que ir con los ojos muy abiertos y las antenas todas puestas para, aparte de lo que te preparan, tú por tu cuenta, ver todo, ser como una esponja y luego crearte tu propia idea. Bueno, yo también tengo mi vertiente ahí política, pero no voy a entrar en eso porque sí que una de las cosas que más nos interesa hablar con vosotras, hablar con las invitadas de la Master Room, también considero que es una cuestión política, pero quizá no tan puntiaguda, que es la importancia de los referentes. La importancia de los referentes, la importancia de aquellas personas que nos han apoyado, de aquellas personas que suponen un hito, que suponen verdaderamente un lugar donde mirar para generar la propia carrera. Y una de las cosas que sucede en la historia del arte es que, bueno, gracias al trabajo de muchísimas artistas, historiadoras, etcétera, cada vez se conocen más, pero en el caso del arte textil sí es difícil que se te venga a la punta del pensamiento nombres de mujeres artistas, si nos ponemos específicos, aquí es todavía más difícil. Entonces, ¿a quién mejor que preguntarle esto que a ti? ¿Quiénes han sido tus referentes y qué artistas consideras referentes imprescindibles que nos puedas acercar un poco, que puedas acercar a nuestras, bueno, pues a quien nos vea? Uf, qué complicado, ¿no? Un poco. Yo puedo hablar de dos personas que fueron muy importantes. A ver, cuando yo empecé a tejer,
claro, yo aprendí en aquella escuela de la organización sindical que era un poco estilo sección femenina, ¿no? Quiero decir, era un poco muy enfocado al tema, a la perfección técnica, que eso está muy bien, porque me enseñaron un poco, he dicho antes, pero debo decir que me lo enseñaron estupendamente. O sea, me enseñaron a hacer las cosas bien, rematar bien, hacerlo bien. Luego ya pues crecí buscando otras fuentes y ya está. Pero yo estaba un poco así, porque claro, decía, bueno, yo me lo paso bien tejiendo y tal, pero esto a nivel estético y no sé, no me parecía, no sé, es como muy antiguo todo, no sé, ¿no? Claro, yo no me apetece, no sé. Y estaba así un poco despistada y entonces empecé a comprar revistas, que en España no había nada, pues me suscribí a revistas inglesas, americanas, sobre artesanía textil. Y en una de estas de repente veo un pequeño artículo con unos tejidos maravillosos y era un diseñador americano, se llamaba Jack Leonard Larsen, que ha muerto hace 2 o 3 años nada más, muy mayor, tenía 90 y no sé cuántos. Y entonces, y de repente dije, ahí va, si es que resulta que está haciendo en un telar manual unas cosas preciosas, y además modernas, y además bien diseñadas, y además maravillosas. O sea, y dije, pues qué bien. O sea, si él lo puede hacer, por aquí hay un camino, ¿no? Luego ya investigué mucho más sobre él y le seguí, tengo libros sobre... Y luego le llegué a conocer personalmente en 2005 en un viaje textil en Turquía, que él ya era bastante mayor. Bueno, él vivía en la costa norte-sureste, en la costa del Pacífico de Estados Unidos, y su padre era un constructor y quería que él estudiase arquitectura, pero él de casualidad le pasó un poco como a mí, como a tanta gente. Una vez vio unos telares, unos tapices y dijo, esto. Su padre se ofendió un montón porque consideraba muy poco masculino eso de tejer. Tenía razón, porque el era gay, pero bueno, creo que al final llegaron a un acuerdo y entonces estudió arquitectura, pero siguió con el tejido. Resumiendo, luego se mudó a Nueva York y empezó a hacer encargos para todos los grandes arquitectos modernistas del momento y fundó una compañía en la que ya diseñaba para industria, pero trabajaba también muchísimo con artesanos de todas partes del mundo. Era un gran experto y fue uno de los primeros que creyeron en el arte textil, además. Es decir, cuando explico los orígenes del movimiento arte textil, o cuando lo explico yo, cuando lo explique cualquiera, siempre va a hablar de una exposición que él organizó en el MoMA en el 60 y, ahora no me acuerdo si en el 65 o 69, que se llamaba Wall Hangings, que quiere decir colgaduras de pared, junto con una conservadora que había en el MoMA en aquellos momentos. Y en esta exposición, que luego hicieron un libro enorme, pues estaban todas las grandes pioneras del arte textil del momento, entre ellos la única española creo que era Aurelia Muñoz, y también María Teresa Codina, y él era un firme creyente, un coleccionista, bueno, ha hecho muchísimo por el textil en muchos ámbitos, ¿no? Ese fue uno. Y cuando le conocí en Turquía, pues pasé muchísima vergüenza, pero fui a hablar con él. Y le dije esto. El pobre hombre allí ya era bastante mayor, iba con ayudantes y tal. Me acerqué y le dije, señor Larsen, usted claro no lo sabe, pero usted ha sido fundamental en mi carrera y tal. El hombre me miró súper amable y sonriente y dijo que se alegraba mucho. Pero lo mejor fue que luego en Estambul, visitando en el tour textil que estábamos haciendo, fuimos a ver el taller de una creadora turca que tenía unas cosas muy bonitas, muy sofisticadas y tal, pero tenía una especie de tienda y de repente en la tienda había un arco pequeñito que debía esconder un almacén y en el arco aquel había una tela como muy humilde allí colgada y yo flipé con la tela, era como un trozo de manta y estuve 10 minutos mirándola así, con la nariz pegada en una tela súper sencilla, con lana hilada a mano, lana sin teñir y tejida como si fuera una tela de saco, con el tejido más simple que hay, ¿no? Uno sí, uno no. Pero a mí me parecía maravillosa en esa simplicidad. Y cuando estaba allí, que llevaba yo 10 minutos mirando aquello, noto que me tocan en el hombro, me vuelvo a ir a él y me dice bajito, para no ofender a la dueña, dice, esto es lo mejor de toda la tienda. Y yo que dije, bueno, pensamos lo mismo, ya me quedé ahí como consagrada, vamos, todavía me acuerdo, fijaros, desde el 2005. Porque me extraña. Porque había una filosofía del tejido ahí, había una filosofía de los materiales, y es una cosa que me gusta contar por eso. Y luego la otra persona era un diseñador japonés, Junichi Arai, que fue un innovador, un hombre que conocía muchísimo la tradición textil japonesa, pero fue un innovador.
introdujo muchísimas fibras nuevas, hacía que era un poco estilo Miyake, de hecho trabajó mucho para Issei Miyake. Ajá. Si necesitaba una cosa que no existía, pues iba a una empresa, o sea, pedía que se le fabricasen el hilo, pero al mismo tiempo muy unido a la artesanía, ¿no? Y a las técnicas artesanales, que las conocía muy bien. Y a mí esa unión de innovar, pero con un conocimiento profundo de la tradición, es como me parece que las innovaciones tienen una base y realmente aportan. Entonces, para mí estos dos fueron... Y luego, por supuesto, Annie Albers, claro. Y Annie Albers la aprecio mucho más ahora, o sea, ahora me doy cuenta ahora entiendo muy bien todo lo que dice. O sea, es una sabia total. Recuérdame un poco a Ani Alves, porque yo ahora mismo quiero ponerle cara, pero no soy capaz. Annie Albers fue la mujer del pintor Joseph Albers, fueron en la Bauhaus. Ay, vale, a mí me sonaba, esta es la de la Bauhaus, esta es la que además quería estudiar otra cosa en la Bauhaus y no la dejaron y se tuvo que meter a tejer. Bueno, eso a todas en general, a todas las mujeres las mandaban al tejido. Ajá. Y entonces ella, bueno, se conoció con Albers allí y luego muy pronto estuvieron dando clases los dos allí. Luego, como ella era judía, él no, pero ella sí, se casaron, eran alemanes los dos, pero ella era de origen judío, entonces cuando el nazismo disuelve la Bauhaus y tal, pues se van, ¿no? Emigran también a Estados Unidos, con muchísima gente a la Bauhaus. Y además al principio van los dos a dar clase, no van al sur, que luego fueron al norte, ¿no? Pero van al sur, a Carolina del Norte, a un colegio muy progresista, que había una escuela que se llamaba el Black Mountain College en Carolina, que estaba en un entorno idílico de bosques y tal, y que tenían unos métodos pedagógicos súper innovadores. Y los dos dieron clase allí. Y por allí pasaron la flora innata no solo de gente que luego hizo textil, también pintores, coreógrafos. Yo cada vez que leo historias y conozco gente que ha estudiado allí, digo, qué pena no haber estado allí, ¿no? Me hubiera gustado reencarnar. Y luego ya fueron a dar clase, él fue a dar clase a Yale, fundó el departamento de diseño, todo el tema de los colores, todo eso, ¿no? Y ella pues fue la primera mujer en tener una exposición de sus tejidos en el MoMA también, una individual. Sí. Nos ponen por aquí que hay una corriente poética precisamente que nace de ahí, de la Black Mountain, casi coetánea, ¿no? De los Beat o ahí. Y que supongo que tendrían, justo antes, perdón, de los Beat, y supongo que estarían en relación también con todos estos artistas. Porque a mí esto es una cosa que me llama mucho la atención. Yo ahora veo, o mi percepción, y bueno, mi modesta percepción del arte, es que hay como muchos compartimentos estancos, o casi estancos, que verdaderamente los lugares de unión no son tan amplios como en otras épocas. No sé si tiene que ver con cómo nos han contado las cosas, o con que, oye, que una a veces está pues, un poco alejada también de las fronteras, o de según qué fronteras, ¿no? Pero tú has visto como mucha unión entre disciplinas. Ahora sí, bueno, ahora y desde hace ya bastantes años sí que la hay. O sea, alguien dijo, ¿no?, de que estábamos en una sociedad líquida. Es decir, ahora todo es muy híbrido, es la época de lo híbrido, ¿no? En las escuelas de diseño y tal se fundan departamentos de híbridos. No recuerdo ahora, pero en Parsons, Nueva York, el departamento de estudios híbridos, ¿no? Y yo he dado clase, por ejemplo, en algún posgrado por aquí en Madrid, que era arquitectura, diseño y moda, todo junto en el título. Y además lo ves en la práctica de mucha gente que conoces. O sea, yo conozco a mucha gente que de repente diseña, a mucha no, pero a bastante. O de repente hace lo que podrías llamar arte, ahora no hay esa división y desde luego no hay esa jerarquía, sobre todo lo que había antes. Sí, quizá no tanto con las disciplinas, efectivamente. Quizá yo me estaba refiriendo más como a esta cosa de las relaciones humanas, de aquellos que están, no sé, los pintores no van a recitales de poesía, los poetas no sé si van a inauguraciones artísticas, a museos creo que sí, pero ya las inauguraciones a lo mejor ahí no, pero antes mi sensación, pero probablemente es bastante idealizada, es que
todos formaban parte un poco de este caldo de cultivo y se alimentaban un poco más unos de otros, no tanto de las disciplinas en sí, ¿no? Pero bueno, ¿algún referente más, aparte de Ani Alves? Porque yo gracias a ti, yo la conocía como, o me quería, no, me sonaba como artista, etcétera, pero yo he descubierto a Cecilia Vicuña como poeta gracias a ti. Ah, maravillosa. O sea, pero es que además como poeta me ha parecido, por favor, tiene un poema que se llama Amada Amiga, que ya desde aquí, o sea, después de que acabe la conversación con Lala de Dios, id a buscarlo porque es impresionante. Mira, yo he estado hace poco en Londres, me escapé 5 días con una buena amiga, porque quería ir a la Tate Modern a ver la exposición de Madalena Bakanovich y la instalación que tiene ahora mismo Cecilia Vicuña allí, en la sala de turbinas, que es como un quipu enorme de esos que hace ella siempre, y esta vez estaba hecho pues sobre todo con lana local inglesa y con cosas que sacaban del río, basura, que sacaban del Támesis, ¿no? Movilizó a un montón de makers locales y la comunidad latina y tal. Y me compré el catálogo, se llama el Brain Forest Kipu, como el bosque de los cerebros. Y realmente yo creo que no se entiende su arte si no entiende su poesía, o sea, porque es una poeta, es una mística. O sea, para ella el quipu es un lenguaje ancestral, pero es más que un lenguaje, es un sistema casi... Es súper interesante leerla, ¿no? Luego podrá estar de acuerdo, ¿no? Que eso es otra cosa, Claro. pero es su visión del mundo y es muy, muy, muy interesante. Y la forma tan global en que yo sí creo que ahora yo sí creo que ahora las disciplinas se mezclan muchísimo todas. Yo conozco creadoras jóvenes, alguna española, además como Elisa Cuesta, que me interesa un montón, que su obra pero hay más gente, suelen ser jóvenes, pues a lo mejor trabajan el textil, pero trabajan con gente, con programadores informáticos, con científicos, es decir, hay equipos interdisciplinares. El otro día en una de las charlas que anduve dando por ahí, una de mis compañeras de charla decía, es que ahora la palabra a mí se me atraganta, ¿vale? La interdisciplinaridad es una disciplina nueva en sí mismo. Es decir, tienes que aprender a ser interdisciplinar, porque lo que te han enseñado y lo que a lo mejor la tendencia personal de todo el mundo es estar en tu burbuja creativa, ahí aislado, trabajando y tal, concentrado. Y ahora hay muchísima gente que trabaja, que son equipos. Eso en las empresas se hace y yo creo que está pasando bastante ya en el mundo de la creación también. Bueno, pues las que no lo hacemos vamos a tener que salir un poquito de nuestra burbuja porque, oye, yo creo que ahí hay muchas cosas por aprender. Querida Lala, yo me quedaba mucho más rato hablando contigo, pero no te quiero robar más tiempo. Desde aquí te doy las gracias enormes por este rato que nos has dedicado. Gracias a vosotros. Ha sido muy agradable. No me he dado cuenta que había pasado ya tanto tiempo. Fíjate, no hemos mordido ni nada, una cosa. Te agradecemos, ya te digo, mucho todo lo que nos has enseñado en esta hora. Yo espero encontrarme contigo en alguna de esas cosas, salir de esta burbuja y entrar en todos esos o en algunos de esos territorios que tanto me gustan y que tanto me llaman, y ojalá ver así un telar como cerca de ti. Sobre todo para conocer más esa filosofía del tejido que has mencionado y que yo ahora tengo un montón de dudas acerca de eso, ¿no? También tengo alguna intuición acerca Seguro que sí. Acerca de qué te referías. Gracias, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad. Hasta la próxima. Luego.